Bueno, lo primero de todo, presentarme. Yo me llamo Sabrín, soy, asociada de honor del Club de Debate de la Universidad Rey Juan Carlos. Este taller se está transmitiendo desde España, o sea que si por lo que sea se corta y hay algún fallo técnico es básicamente por eso. Así que bienvenidos todos y nada, espero que disfrutéis muchísimo de este taller. Básicamente el taller en lo que va a consistir es en analizar un poco cómo se adjudica un debate y se llama el taller Adjudicar un debate a la española porque parte este taller de una sugerencia que me hacían muchas personas de Latinoamérica con la que yo había hablado alguna vez, que me decían pues que a veces en circuitos internacionales como CEMUDE y otros torneos en los que hay jueces españoles no entienden muy bien el criterio a la hora de juzgar un determinado debate y que les gustaría saber cómo juzgamos nosotros los españoles. Entonces, antes de nada, yo quiero decir que esto no va a ser no es un taller en el cual yo os dé la fórmula secreta de cómo entender cómo adjudicamos y tampoco quiero comparar cómo se adjudica en un circuito o cómo se adjudica en otro, porque considero que tampoco tengo la suficiente experiencia como para decir, no, ustedes hacen esto y nosotros hacemos otra cosa. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es transmitiros un taller en el cual os explique cuál es la estrategia que nosotros hacemos o que yo daría en mi curso de debate para mi propio club de debate, de cara a destacar las cosas más importantes y las cosas menos importantes. Ni que decir tiene que, sí que es cierto que he hablado con algunos organizadores, a los que de verdad doy las gracias por haberme invitado a poder dar este taller y de corazón, que me hace muchísima ilusión, que si no entendéis cualquier cosa, que no hace falta que esperéis a que acabe. O sea, me escribís o activáis vuestro micrófono, me hacéis la pregunta sin ningún problema, porque sí que es cierto que vamos a hablar de algunos conceptos que a lo mejor por lo que sea no entendéis del todo o cualquier cosa, entonces por favor que no os dé vergüenza y me interrumpís cuando necesitéis y ya está. De hecho, me gusta más dar una clase interactiva, ¿no?, que hablar simplemente a una cámara y no saber si estáis poniendo caras de que no os enteráis ni cualquier cosa. Así que por favor, sin ningún tipo de duda, cualquier cosa que necesitéis me decís. Así que, dicho lo cual, vamos a empezar con el taller. Y bueno, el taller se va a estructurar, creo que vais a ver mi pantalla sin ningún problema. El taller va a empezar de la siguiente forma. En primer lugar, vamos a hablar os voy a hablar de por qué juzgar es bonito y os puedo enseñar muchísimas cosas y de verdad os recomiendo que lo hagáis independientemente de vuestra experiencia. En segundo lugar, vamos a analizar por dónde se empieza o qué hacer exactamente cuando una persona tiene que analizar qué es lo que ha sucedido durante el debate. En tercer lugar, vamos a analizar cómo se valora la argumentación y cómo se valora la refutación. Y luego valorar cosas aleatorias que te salen en el debate y que no sabes un poco dónde ubicar. Y luego detalles que tenemos que tener en cuenta, la deliberación y algunos consejos y conclusiones de cara a establecer una estrategia cuando os tengáis que enfrentar pues bien a un equipo español o cuando tengáis que entender el criterio de un juez español. Vale, básicamente las principales diferencias que existen entre circuitos vienen dadas por un poco la cercanía que nosotros tenemos al circuito europeo, ¿no? Entonces, lo más interesante de todo esto es que independientemente de dónde estemos, jugar es algo súper bonito. Y es algo súper bonito que a lo mejor sí que es cierto que a veces no nos apetece del todo, pero sí que recomiendo muchísimo. Es necesario que en el circuito nos formemos y no solo juzguemos en algunas ocasiones, sino que también debatamos y juzguemos, porque juzgando podemos ganar una determinada objetividad que no tenemos estando dentro del debate. En muchas ocasiones estamos dentro de un determinado debate, creemos que hay un call en concreto, pero si lo ves desde fuera no te contaminas de ese ambiente competitivo, de haber dado en importancia cosas que a lo mejor no eran tan importantes desde fuera. Por eso, debatir, juzgar en este caso, mejora muchísimo la estrategia que tenemos dentro del debate porque aprendemos a ver el debate de una manera mucho más objetiva, ¿vale? Entonces, muchas veces me preguntan qué se necesita, ¿no?, para poder ser un buen debatiente en este caso. Entonces, un buen juez, perdón. Entonces, yo siempre digo que ser un juez no deja de ser analizar cuán de persuasivo ha sido
una determinada pareja, una determinada persona, un determinado equipo dentro del debate. Entonces, como a cualquier persona se puede persuadir, independientemente de que tengáis un juez que a lo mejor no tiene la suficientemente experiencia, os aconsejo que siempre que debatáis y os juzgue esa persona, siempre os acerquéis a preguntarles qué es lo que ha entendido. Porque a lo mejor, incluso no teniendo la experiencia, si una persona cualquiera entiende unas determinadas cuestiones que no eran las que queríais transmitir, siempre ese pequeño feedback de cómo se han entendido vuestras cosas os va a ser súper, súper útiles, ¿vale? Entonces, pedid siempre feedback y pedid consejos si no queda algo claro, que no os dé nada de vergüenza, porque en el momento en el que empieces a analizar y a entender determinados criterios de los jueces, mejora muchísimo. Y luego también un punto muy importante antes de empezar y entrando en materia es que independientemente de que existan criterios que sí que son generales y que todo el mundo puede aplicar, tenéis que tener en consideración que siempre hay una pequeña pizca de subjetividad, sobre todo cuando se tienen que analizar posiciones muy, muy, muy cercanas, ha sido un debate muy, muy bueno o no te justifican lo suficiente, que es lo más importante, ¿vale? Hay en ocasiones en las que siempre va a haber como esa pequeña subjetividad en el momento en el que no se sea del todo comparativo. Por lo tanto, mi consejo es que cuando juzguéis, o sea, cuando debatáis dentro de un debate, intentad siempre aclarar las cosas lo máximo posible. Así que, dicho lo cual, vamos a empezar por juzgar y por dónde empiezo. No sé si, bueno, hasta aquí imagino que no habrá preguntas, yo de todos modos consultaré de vez en cuando, ¿vale? Súper importante. ¿Cómo empiezo o cómo analizo o cómo narices tomo anotaciones dentro de un debate, ¿vale? Yo os voy a dar el consejo y lo que yo he hecho a lo largo de este tiempo, que en parte ha venido dado por, bueno, cómo se me ha dado mejor, que estos 2 últimos años como que he estado debatiendo y que me ha servido mucho más, y también consejos que yo he ido recogiendo un poco, pues de talleres que veo de Olivia, de Martín, y que luego sí que se han aplicado. Y como a lo largo de toda esta trayectoria sí que he visto personas jueces que siguen esta estrategia, yo os la voy a contar. Y por eso, bueno, tengo aquí algunas anotaciones de cómo tomo yo las anotaciones dentro de un debate, ¿vale? Yo suelo tener una A3 en la cual, no sé si se ve bien, espero que se vea bien, cada una de las columnas tiene pues cada una de las intervenciones en orden cronológico, ¿no? En plan, primer ministro, líder de oposición, viceprimer ministro, vicelíder de oposición, y detrás pues tengo el resto de las intervenciones, las 4 intervenciones, de cara a que yo luego voy haciendo flechitas y voy señalando que se refuta de cada cosa. ¿Por qué os enseño esto? No es porque esté loca, sino porque en este papel yo lo que hago es apuntar por completo qué es todo lo que dicen los equipos. Cuando digo todo es cada una de las premisas, etcétera, etcétera. Pero paralelamente, y es algo que a mí me parece súper útil, tengo una hoja más pequeña en la cual yo hago un recuadro, espero que se esté viendo bien, yo hago un recuadro en el cual, en base a las cosas que yo voy apuntando del todo, yo voy escribiendo aquí los puntos que quedan probados o los puntos que los equipos me prometen que me van a probar. ¿Qué quiero decir con esto? Si el líder de oposición sale y me dice, te voy a explicar por qué esto va a perjudicar la economía, y a mí me prueban la economía, yo lo apunto aquí y pongo un tic como que se ha aprobado. Pero si no, es la carga que se ha impuesto él y yo tengo que analizar, o yo luego a simple vista, cuando acabe el debate, voy a saber qué es lo que se ha aprobado por parte de un equipo, qué es lo que no se ha aprobado por parte de otro, y de cara a que yo tener de manera esquematizada cuáles son los puntos más importantes que me han llegado a tocar los equipos, que se han explicado o que se han dejado de explicar, y es mucho más fácil a la hora de hacer una lectura del debate de una manera esquemática a detallada. ¿Por qué esto es importante? Porque hay muchas ocasiones en las que en la deliberación, en la que tenemos 3 minutos para analizar un poco notas, es muy complicado analizar cada uno de los puntos importantes, o sabemos que hay un argumento que nos ha gustado, pero no sabemos si está del todo probado. Nos fijamos en nuestro esquema y luego podemos comparar premisa a premisa con el resto de jueces, que es lo que tenemos apuntado en nuestro DIN A4, o sea, en nuestro DIN A3. Entonces, esto es una cosa importante que, bueno, simplemente os quería aconsejar que hagáis y que tengáis en consideración. Y dicho lo cual, una vez yo ya tengo tanto mis anotaciones por completo como mis anotaciones esquematizadas, la pregunta es, ¿quién gana el debate? Vale, y en esto entramos de lleno. La primera pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿qué argumento me ha convencido más?
no hace falta engañarse cuando nosotros estamos juzgando un determinado debate y sale un argumento súper bien desarrollado, súper bien probado, con impactos muy bien explicados. Sabemos que ese argumento es demasiado fuerte o está, o sea, en plan, tenemos nuestro ticket, nuestro esquema. Imaginamos que luego sale otro orador y pasa exactamente lo mismo. La pregunta que nos tenemos que hacer es, de todos los argumentos o puntos probados que yo ya tenía en el papel que os he enseñado, ¿cuál de ellos es el que más me gusta y creo que gana el debate? Cuando yo localizo ese argumento, digo, vale, ¿quién ha traído este argumento? Y entonces yo me fijo en la cámara que ha traído este argumento. Y me hago varias preguntas. ¿Quién ha traído el argumento? Ya lo tenemos. Las refutaciones que han hecho a ese argumento que a mí me ha gustado mucho, no porque a mí, Sabri, me encanta este argumento social o económico, sino porque esté lo suficiente desarrollado y lo suficientemente hilado a la pregunta, ¿ha tenido unas determinadas refutaciones por parte de otros equipos? Sí o no. Analizo las refutaciones. Y cuando analizo las refutaciones, me pregunto a mí misma, ¿las refutaciones son útiles o suficientes para tirar ese argumento? Si la respuesta es sí, probablemente esa bancada esté por encima del mejor de sus argumentos. Si la respuesta es no, yo ya tengo un primero. ¿Por qué? Porque ese argumento de por sí es bien probado, está lo suficientemente justificado, tiene los suficientes impactos y gana a todas las bancadas porque yo ya he comparado si ha habido unas refutaciones lo suficientemente grandes, eso quiere decir si ha habido una contraargumentación lo suficientemente grande para cargarme ese determinado argumento. Yo en ese caso ya tengo un primero y tengo que pasar al siguiente de los argumentos, es decir, elimino las aportaciones de este equipo y me fijo en cuál es el argumento más grande, más probado y mejor desarrollado, quitando el argumento que yo ya he destacado como que está, o sea, como que es el que pasa y es el que gana el debate. Entonces continúo. Digo, vale, pues este argumento me ha parecido o nos ha parecido que está lo suficientemente justificado, ha habido muchísimo debate con respecto a este argumento y este argumento, analizamos y nos hacemos las mismas preguntas. ¿Hay alguna refutación lo suficiente que ha traído el argumento? El argumento está demostrado y por lo tanto no hay ningún salto lógico. ¿Hay refutaciones importantes como para ganarlas? Porque en ese caso tendría que valorarlas. En el caso de que la respuesta sea que no, yo ya tengo otro segundo. Y vuelvo a quitar esa aportación y fijarme en el resto de argumentos. Y en ese caso, lo que estoy haciendo es un ejercicio de análisis del debate, pero analizando las cosas probadas y los argumentos desarrollados de cada equipo. O sea, yo no cojo y me dejo llevar por la percepción de algunas intervenciones o de algunos discursos, sino intrínsecamente del fondo y de las cosas que me han traído los equipos, ¿vale? Entonces, dicho lo cual, ¿qué cosas, en plan, tienen que quedar claros? Uno, que tratemos de analizar las notas o tomar las notas lo suficientemente desarrolladas, pero que en paralelo tengamos un esquema para que a la hora de deliberar y a la hora de hacer nuestro esquema y nuestra lectura del debate sea muchísimo más fácil. Dos, que basándonos en los mejores argumentos de cada una de las bancadas y analizando y respondiendo a estas preguntas, podemos tener un call en concreto. En este sentido, antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿hay alguna duda? Sabrin, ¿me oyes? Sí. Ok. Yo tenía una duda. En ese esquema que tenías, como para determinar cuál ha sido el argumento que más te ha convencido del debate y que con base en eso que lo analizas con el resto de los equipos y que por ese argumento ya tomes el primer lugar, eso lo haces con cada uno de los equipos, ¿no? O sea, en cada uno de los argumentos que tú hayas anotado en esa hoja aparte, que es lo que ellos tenían que probar, si efectivamente cumple con todos esos requisitos, entonces a partir de allí tú tomas el primer lugar. Sí, o sea, mi pregunta era más como, hay veces que hay equipos, o sea, que no es por un argumento que ganan, sino digamos como por una coherencia del caso del equipo. Entonces eso en la perspectiva que estás mostrando allí no tendría sentido, o sea, no es una coherencia de equipo, sino es este argumento versus todo lo demás. Vale. Y vas así con cada uno de los argumentos, vale. ¿cierto? Una cuestión, ¿vale? Y esto es una pregunta súper importante que necesito que me expliques. ¿Qué es para ti la coherencia? O sea, es decir, ¿por qué gana la coherencia o ponme un ejemplo de coherencia? O sea, en ese caso, en ese ejemplo en concreto. Porque lo importante aquí es que si un equipo gana por coherencia es porque su calidad argumentativa de lo que ha demostrado también es coherente para con la pregunta. Es decir, cuando tú analizas cuál es el mejor argumento, no hace falta quedarse como con un compartimento estanco y con un argumento en concreto que tenga nombre y apellidos, sino hasta qué punto todo lo desarrollado por este determinado equipo autoprobado
aparte de que yo ya estoy, o sea, eligiendo la mejor argumentación, yo ya estoy analizando qué es la, o sea, en plan, que sea coherente, ¿me explico? Entonces, por eso te quiero preguntar si estás basándote o centrándote en un caso concreto o en algo concreto que te haya pasado alguna vez de cara a poder analizarlo. Sí, en realidad es porque hay veces, o sea, la generalidad no es que un solo argumento me va a ganar el debate, sino a veces hay equipos donde tienen dos argumentos, por ejemplo, entonces cuando tú determinas el primero y el segundo, y en ocasiones, o sea, y me gustaría que me dijeras, bueno, en este caso, o sea, tú no lo consideras, eh, los dos argumentos, por ejemplo, se hace toda esta comparativa que tú acabas de mencionar, y como los dos argumentos son más coherentes entre sí, por ejemplo, la solidez del caso es mucho mayor, lo tipo contrario, donde los dos argumentos también hayan pasado, digamos, más o menos por este criterio, evidentemente alguno de estos dos argumentos tiene que perder frente al otro equipo en los casos donde no suceda, donde los dos argumentos quedan vivos contra todo el resto de las bancadas y tienes que determinar un primer lugar. Tienes dos Pero equipos con dos argumentos. ¿los dos argumentos te estás refiriendo a que los trae el mismo equipo? Sí. Entonces no tienes, o sea, es decir, cuando yo te digo analiza el mejor argumento, se puede aplicar a analiza el mejor caso. Si para ti las cosas que prueban esa bancada, o sea, en plan, esa cámara en concreto, es una suma de dos puntos fundamentales y esos dos puntos no se han analizado, no hace falta que tengas que decantarte por un argumento, me explico, sino por el caso per se, porque tú estás analizando el todo, ¿vale? Y que o sea, no dejas de analizar cuál es la carga argumentativa de ese determinado equipo. ¿Me explico? O sea, esto es importante porque no tenéis que basaros en, oye, ¿qué argumento gana el debate? O sea, hay gente que no trae argumento, que trae discurso y eso es a lo que voy a ir. Y directamente no puedes como sustituir o discernir, ¿no? Entre un punto u otro, sino que simplemente te prueba diferentes cosas a lo largo de su caso. Entonces, analizamos el caso como tal. ¿Qué puntos fundamentales ganan el debate? Si quieres hacerte esa pregunta mejor que el de argumento, mucho mejor. Pero dentro de eso probado, sí que vas a responder a las mismas preguntas, porque incluso en tu caso, ¿no? Tú me dices, mira, hay una persona que me trae dos argumentos importantes y esos dos argumentos creo que ganan el debate. Vale, genial. Con ese contenido tú siempre te vas a hacer las mismas preguntas y indirectamente, o sea, indirectamente las estás haciendo y es hasta qué punto esos dos puntos han sido refutados y por tanto en su totalidad tú sigues comparándolo tal y como yo te estoy diciendo con respecto a las preguntas. ¿Me explico? Perfecto, ya me quedó mucho más claro. ¿Sí? ¿Segura? Segura, segura. Vale, genial. Pues insisto, cualquier cosa que alguien necesite o que quiera aclarar antes de pasar a lo siguiente, que lo haga, que me interrumpa, porque yo voy a ir mientras mirándolo, aunque nunca he usado esto, pero más o menos lo estoy llevando bien. ¿Todo claro entonces? No hay ninguna pregunta por ahora. Vale, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que creo que esta va a responder muchísimo, Isa, a la pregunta que hacías, ¿vale? Porque es cómo analizar los argumentos per se. Vale, vamos que la primera labor o la primera cosa que tiene que hacer un equipo, o sea, disculpa, un juez es detectar cuál es el argumento o la argumentación que me trae un equipo. Y diréis, esto es muy evidente. Bueno, pues a veces es complicado cuando uno empieza a juzgar y por eso tiene que ser súper, súper analítico. Y es, ¿cómo detecto argumentación llevada a cabo por los equipos? Tomando las notas cuando los equipos prueben algo que no se ha probado previamente o cuando hay un punto fundamental importante que ha sido desarrollado, tenemos que analizar o tenemos que detectar que esa característica la ha traído ese determinado equipo. En este sentido, hay muchas veces que las personas o que los oradores no enumeran per se los argumentos. Esto es muy común, sobre todo ahora. Entonces, tenemos que ser capaces de detectar cuáles son los puntos clave y cuáles son las líneas claves de desarrollo de ese equipo, aunque no les ponga nombre y apellidos, porque es importante que lo valoremos a la hora de comparar con el resto. Eso sería como el primer punto, ¿vale? O sea, ¿qué es exactamente lo que me trae? Aunque no tenga un determinado nombre, cuál es la reflexión que me hace, incluso si a lo mejor la sala es un poco bajita, en plan, y no sé exactamente qué es lo que quieren probarme como tal, un poco hacer el esfuerzo, ¿no?, de analizar qué es esto nuevo que me traen para luego valorarlo. Y a la hora de pues saber, o sea, a lo largo del debate saber si algo que me están contando ya me lo han contado antes o si es algo nuevo para tenerlo en consideración y saber dentro de mi esquema de debate a quién le tengo que dar crédito de cada cosa, ¿vale? Ese sería el primer punto. El segundo punto es comprobar qué carga se ha llegado a probar, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, la carga es aquello que yo tengo que demostrar dentro de un debate para ganar ese determinado debate, ¿no?
Y esa carga te la exige la determinada moción. En cualquier moción, una persona o una bancada como tal tiene una labor. Ese punto es precisamente. Entonces, analizando todo esto, como juez tengo que hacer un esfuerzo y también como debatiente para analizar qué es aquello que es suficiente para que una bancada y un equipo me haga ganar el debate. Pongo un ejemplo práctico de por qué esto es importante y por qué también como debatientes tenemos que tenerlo en consideración. Hace 4 años, cuando yo empecé a debatir en BP, nunca se me va a olvidar una moción que salió, que era: esta casa prohibiría los pinchos antipersona. Para que os hagáis una idea, los pinchos antipersona son aquellos como pinchitos que hay en los bancos o en algunos sitios públicos de cara a que los mendigos no se puedan tumbar pues por la noche, ¿no? Porque ensucian, etcétera. Porque ensucian a lo mejor las instalaciones, etcétera, etcétera. Cuando yo salí, que era primera oposición, yo me tenía que oponer a la prohibición de estos pinchos. ¿Qué fue lo que hice? Sacar argumentos de por qué los pinchos eran buenos, es decir, por qué se tenía que necesitar, porque había sitios que tenían que ser protegidos, porque existía un determinado vandalismo por el cual yo tenía que tomar una medida. ¿Qué es lo que sucedió? Que yo como equipo me estaba echando mucha más carga de la prueba de la que verdaderamente me competía. O sea, me compete. Es decir, si la moción como tal es esta casa prohibiría los pinchos antipersona, yo como oposición puedo ganar diciendo por qué directamente no los puedo prohibir. Es decir, ¿por qué iría en contra de la libertad de los determinados comercios? ¿Por qué esta libertad es lo suficientemente importante? ¿Por qué cada uno puede establecer su ámbito privado como le da absolutamente la gana? ¿Por qué el Estado no puede analizar esto? O sea, solo bastaba con probar que no tenían que prohibirse. En el momento en el que yo encima asumo la carga de demostrarte por qué es bueno, es muy difícil que yo gane, porque tengo que demostrar dos cosas. Y lo más probable es que muchos de mis argumentos no contesten verdaderamente a la pregunta o a la obligación que yo tengo. En ese sentido, como jueces y como debatientes, analizar muy, muy bien qué es exactamente lo que me trae un equipo, a qué responde y si responde precisamente a la carga en concreto que tiene que tener para ganar este determinado debate. Dentro de este punto hay una cosa muy importante y es la métrica. La métrica, digamos, que es el objetivo o aquello que es bajo el cual vamos a valorar, ¿no?, los impactos del debate, bajo qué normas del juego vamos a jugar. La métrica puede ser, por ejemplo, el beneficio para la sociedad, la métrica puede ser el beneficio para el individuo, la métrica puede ser el riesgo que podemos correr o cuando una determinada cosa puede ser más peligrosa, ¿vale? Siempre y cuando nosotros nos movamos en un determinado ámbito, que es esto de la métrica, tenemos que justificar, ¿vale? Y esto también tenemos que analizarlo como jueces, si el ámbito por el cual nos vamos a mover ha sido justificado, es decir, ha sido explicado por qué este ámbito es precisamente el importante y el relevante bajo el cual tenemos que analizar quién gana el debate. Si un equipo sale y dice que lo más importante aquí es la sociedad y vamos a analizar los argumentos y los impactos que tiene una medida para con la sociedad, ese equipo tiene que desarrollarme el por qué esto sucede, ¿vale? Entonces, es muy importante porque si no, no podemos comprarlo porque sí. Imaginad que, por ejemplo, en una sala como tal, 3 equipos asumen, ¿vale?, que lo más importante en el mundo es la sociedad. Lo asumen o te dicen que es la sociedad, pero no te lo explican. Y salta, baja de la oposición y te dicen, mira, lo más importante en esta métrica, o sea, lo más importante en esta moción es el individuo. Y las razones por las cuales lo más importante es el individuo son estas. Y además te argumenta muy bien. Lo más probable es que baja de oposición gane el debate, porque él sí que me justifica y me da razones por las cuales yo puedo comprar que lo más importante del debate como tal es ese actor fundamental, ¿vale? Entonces, ¿en qué me tengo que basar como juez? En si existe una relevancia y una justificación explicada por parte de la métrica. En el caso de que no exista ninguna, pues ya sí que analizamos la que se asuma, ¿vale? Pero esto es tremendamente importante. Segundo punto de análisis a la hora de comprobar la carga que se ha llegado a aprobar, y es si el caso que me trae tanto a alta de gobierno como a alta de oposición, como a baja de gobierno como a baja de oposición, es comparativo. ¿Qué significa traer un argumento que es comparativo? A ver, un argumento que sea comparativo es aquel argumento, y esto creo que lo habéis podido ver en otros talleres y probablemente me esté repitiendo, pero bueno, para que también lo tengáis en consideración. Un argumento comparativo significa que es un argumento que entre a debate porque solo se da en este determinado mundo. Si, por ejemplo, un argumento que yo cojo y se da en ambos mundos, se da en el mundo de gobierno y en el mundo de oposición, este caso no es comparativo. Un ejemplo práctico para que quede más claro, ¿vale? En la moción
¿esta casa permitiría que los niños se educaran en casa siempre y cuando pasaran un examen de competencias al final del año? Imaginaos que va alta de oposición, me trae un caso y me dice, mira, no podemos llevar a cabo esta medida porque esta medida es desigual. Entonces lo que te hace es que determinados niños con más dinero puedan permitirse el lujo de estudiar en determinados colegios, pero los niños que no tienen un determinado poder adquisitivo se tengan que quedar en casa, ¿vale? Es un argumento que te analiza y te reflexiona por qué esta medida es desigual. ¿Cuál es el problema? Que si baja de gobierno sale y te dice, mira, tu caso no es comparativo, me quedo tu caso, ¿vale? O sea, yo cojo y me quedo la justificación de tu desigualdad, me lo quedo. Y yo te voy a explicar por qué en mi mundo, que la desigualdad siempre se da, porque tú no me has explicado por qué se da más desigualdad con esta medida, solo me has dicho que existe la desigualdad, yo te voy a explicar por qué esto es beneficioso para, pues yo qué sé, por ejemplo, los estudiantes que son superdotados y que necesitan una educación diferente, o los estudiantes, por ejemplo, que tienen unas necesidades, o sea, una discapacidad en concreto y que necesitan un tipo de educación particular. Y si yo como baja de gobierno te demuestro cómo hay dos beneficiados dentro del status quo, que es el de la desigualdad, yo gano el debate. ¿Cómo puedo hacer de un punto que es el de la desigualdad en concreto comparativo? Analizando por qué esta medida en concreto va a ser más desigual como tal, va a afectar a más gente o por qué a la gente que me afecta es más importante. Entonces, como jueces y como debatientes, tenemos que analizar siempre que el caso que se traiga es únicamente y exclusivo o es más grave en un determinado mundo. Y por eso es importante que lleguemos al fondo de toda nuestra línea argumental. Un argumento que se dé en los dos mundos no puede ser tenido en consideración como un argumento que solo se da en uno, porque entonces existe una falta de justificación de por qué precisamente ese argumento se aplica a nuestro caso en concreto, ¿vale? Y el tercero de los puntos, dentro de comprobar qué carga se ha llegado a probar, es la plausibilidad del caso. Básicamente, dentro de la plausibilidad del caso, lo que analizamos es si el caso es creíble. Como sabéis, según el reglamento de CEMUDE, lo más importante de todo para creernos en un caso o para dar crédito a la argumentación es el conocimiento de un votante medio informado. El votante medio informado es aquel votante, bueno, en verdad, tal y como está descrito en el reglamento y las características, es un votante, digamos, bastante inteligente, ¿no? Bastante listo, que se informa, que lee los periódicos, que sabe qué es lo que está pasando. Entonces, como jueces, nosotros también tenemos que analizar que los argumentos que nos están trayendo dentro del conocimiento, de ese conocimiento, de esas características de una persona que se informa, que lee la tele, que sabe lo que está sucediendo, es verdad. O sea, es decir, es probable que suceda, es plausible, es creíble. Entonces, si veis que a lo mejor un argumento está desarrollado, pero es poco probable, o sea, en plan, no poco probable, en plan, no es creíble, es decir, o sea, con lo poco que se necesita saber de la moción, no pasaría, pues ese argumento no se tiene en consideración. Pero tal y como se analizan las características, que aparte de que probablemente sea refutado, nosotros como jueces también tenemos que analizar eso, ¿vale? Entonces, tercer punto importante, ¿qué conlleva esa carga y cuáles son los impactos? Los impactos no dejan de ser las consecuencias que existen, ¿no? Dentro de la vara de medir por la que se ha medido el debate, ¿no? En plan, ¿cuáles son las consecuencias que precisamente responden a la métrica que se ha analizado? Pues si la métrica ha sido la sociedad, ¿cuáles son las consecuencias prácticas o las cosas directas que suceden para con la determinada sociedad? Y se tiene que poner en valor y se tienen luego que analizar qué impactos o qué consecuencias han venido probadas por parte de cada equipo, ¿vale? Cuarto punto es ponderar la argumentación de cada cámara. Ponderar la argumentación de cada cámara significa que, tal y como os he explicado antes con el esquema, ¿no?, de cómo es importante poner qué cosas prueban cada cosa, tenemos que valorar y tenemos que reconocer cuál es el trabajo y el mérito que ha tenido cada equipo para con la carga y el contenido que ha proporcionado al debate. ¿Cómo se hace esto de ponderar? Y esto me lleva al quinto punto. Ponderar qué es lo que trae cada equipo significa que tenemos que hacer un esfuerzo, y esto es muy, muy, muy importante, de analizar, uno, ya no solo lo importante que es lo que trae, sino porque esta cosa que es importante es mejor que todas las cosas que traen el resto de equipos. ¿Qué quiere decir? Que siempre, 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 cuando yo analizo y comparo un determinado argumento, siempre lo tengo que comparar
con el resto de argumentos del resto de bancadas, ¿vale? Cuando digo argumento me refiero como antes, ¿no? A la carga argumentativa, al caso per se. Entonces, todos los equipos, cuando yo analizo los argumentos, tienen que estar, o sea, tienen que analizarse y tienen que compararse con todos, porque nadie gana por mérito de otra persona, que esto ya lo voy a analizar posteriormente. Como consejos que yo doy tanto a, o sea, a los debatientes en concreto y que se tengan en consideración por parte de los jueces, es, en primer lugar, que no se pasen desapercibidos los impactos pequeños probados, ¿vale? Existe una tendencia muy grande a intentar probar que en la Tercera Guerra Mundial, ¿vale? Esto es muy difícil. O sea, dentro de todo el argumentativo que un equipo pueda tener, es como súper difícil llegar a, no sé, como analizar y caracterizar súper bien para poder pensar en consecuencias catastróficas, ¿vale? Esto muy pocas veces sale bien. O sea, de hecho, os diría que os alejarais de tratar de probar consecuencias tan grandes, pero sobre todo también es de cara a ser jueces que no desacreditéis impactos que son pequeños, porque lo importante es la calidad argumentativa y el razonamiento que se hace de algo. Si hay una consecuencia más pequeñita que está bien probada, una consecuencia pequeñita bien probada en una determinada moción importante puede ser, o sea, en la comparación, cuando los debatientes hacen la comparación de por qué su calidad argumental es más importante, puede quedar por encima de un impacto grande, ¿vale? Y entonces, como que no desacreditéis, por favor, esos impactos pequeñitos, porque también son importantes. Y el segundo punto de análisis es, hay una cosa de la que me he dado mucha cuenta, y es que en muchas ocasiones cuando la gente juzga a determinados debatientes o cuando se juzga a determinadas parejas o cuando se debate contra personas que a lo mejor no tienen tanta experiencia, esas personas no están locas. Es decir, en muchas ocasiones los argumentos que traen son buenos argumentos. ¿Qué pasa? Que por no prestar atención o por desacreditar o algo, no se tiene en consideración exactamente el contenido. Que unos debatientes obvien el contenido que trae una cámara no quiere decir que ese contenido no se haya dicho. Quiero decir, yo como juez tengo que analizar y copiar todo lo que me dicen las cámaras. Y en muchas ocasiones hay argumentos que pasan limpios o hay argumentos que tienen o que sí que quedan probados y que no son tan banales como se han hecho ver a la hora de refutar. Por ejemplo, en ocasiones a lo mejor sale un equipo, ¿vale? Y ese equipo te trata de probar algunas cosas y por lo que sea un debatiente pues no ha prestado tanta atención y te dice, mira, es que ustedes me han dicho, y como que ridiculiza un poco el caso, ¿vale? Ridiculiza el caso y refuta el caso ridiculizado. Puede que ese argumento no esté probado y puede que ese argumento esté probado. No lo sabemos, solo lo sabe el juez, y por eso el juez tiene que mirar directamente sus notas y fiarse de lo que él ha copiado y no de lo que el resto ya ha dicho que ha dicho. Entonces, en ese sentido, consejo para debatientes y consejo para jueces: uno, analizar la argumentación en base a lo que nosotros, de manera objetiva, desde fuera, hemos analizado y hemos tenido probado. Dos, y más importante, si somos debatientes y hay un argumento que no queda lo suficientemente probado o que creemos que es un poco absurdo, ponernos en la mejor de sus versiones. Quiero decir, si una persona se lía a la hora de argumentar por qué la economía va a ser peor, lo que tengo que hacer es, con las pistas y las pequeñas palabras que yo haya probado, ponerme en el mejor de sus casos, en la mejor de sus versiones y aún así refutarla. Porque esto es importante, porque a la hora de desempatar una determinada comparativa puede ser muy determinante que la persona se haya puesto como en la mejor de las versiones y además directamente a mí como juez ya veo que se ha refutado. Si se obvia, en algunas ocasiones puede que gane esa argumentación porque simplemente no me he enterado. Entonces, además de que eso genera un mejor ambiente dentro de sala, es súper importante, en plan, ponerse en la mejor de las versiones o incluso adelantarse ya a lo que se pueda justificar por parte de ese determinado equipo. Acabada esta diapositiva, si hay algún tipo de duda o algo, o sea, por favor, no dudéis en decirme. Todo bien por mi parte, todo bien. Ay, me encanta, bien, feedback. ¿Hay algo que no haya quedado claro de verdad? O sea, de verdad, sí. No queda algo claro, por favor, decidme, porque, o sea, me da mucha rabia no poderos ver las caritas para saber cómo está yendo todo bien, pero bueno. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva y es cómo valorar la refutación de los equipos, ¿vale? Esto también es muy importante. Vale, el tema de la refutación de los equipos. El primer consejo que os doy es detectar la construcción subyugada a la refutación y valorarla. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Os acordáis cuando empezábamos diciendo si había un argumento lo suficientemente bueno y teníamos que analizar si había habido las respuestas lo suficientemente buenas dentro de las refutaciones que acabaran con eso? Normalmente, cuando hay un argumento bueno y hay una refutación muy buena a ese argumento, existe una carga argumentativa fundamental.
Por simple lógica, es decir, si yo para cargarme un argumento muy bueno necesito hacer una refutación muy buena. Para hacer una refutación muy buena, probablemente no solo diga una frase, sino que haga una explicación. Esa explicación, aunque yo la presente como una refutación, si prueba algo, también es una carga argumentativa. ¿Qué quiero decir con esto? Los jueces, dentro incluso del esquema que yo os enseñaba, el esquema que yo os enseñaba, si yo como tal veo que hay una refutación que prueba una determinada cosa importante, esa refutación también se apunta como una carga, como una carga en concreto y como un punto en concreto que queda aprobado por una determinada cámara. Por eso es importante que no obviemos las refutaciones y que las refutaciones, ahora ya no solo como jueces, sino también como debatientes, sean lo suficientemente construidas para que puedan ponderar como una carga, o sea, como una construcción probada. Con esto quiero decir que sobre todo cuando empecéis a juzgar, o nosotros, o sea, desde luego el esfuerzo que hacemos cuando somos jueces es no considerar que las refutaciones son refutaciones y que los argumentos son argumentos. No, las refutaciones pueden ser argumentos, ¿vale? Al igual que los argumentos pueden ser refutaciones. Entonces, tratar de detectar siempre cuando eso sucede cuál es la construcción en concreta que va subyugada a todo eso. Vale, segundo punto de análisis. Varias preguntas nos tenemos que hacer. Muchas veces, sobre todo pasa cuando queremos refutar muchas cosas o cuando hay un orador que quiere refutarte muchos puntos, sí que te acaba o sí que sabe cómo detectarte por qué algo no es cierto, ¿no? En plan, mira, eso no es cierto, en plan, cámara alta de oposición dice esto, pero esto no es cierto por esta razón, y se queda ahí, ¿vale? No te justifica exactamente por qué no es cierto, ¿vale? De eso nos tenemos que dar cuenta. Hay en ocasiones en las que los oradores detectan cuál es el fallo, pero no te explican por qué eso no es cierto o por qué eso no se produce, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, cuando analicemos un punto bueno de un equipo y veamos cómo le ha contestado a otro equipo, tenemos que hacernos varias preguntas. Uno, cuando han ido a contestar a ese determinado argumento, ¿lo han hecho de manera efectiva? ¿Sí o no? Es decir, lo han detectado. Vale. Pero la refutación que han hecho y la justificación que viene después de detectar que existe una determinada cosa, ¿mitiga o destruye? Mitigar puede ser que algunos de los impactos pues pongan credibilidad a su duda o que algunos impactos con la respuesta que me dan se den, pero otros no, entonces como que la credibilidad del argumento sigue pasando con algunas cosas que no quedan como lo suficientemente probadas. Pero hay ocasiones en las que prácticamente se destruye un argumento. Pero se destruye de decir, este argumento que está súper bien construido ya no tiene ningún sentido. Vale, mi experiencia me dice que hay dos formas en las cuales normalmente cuando analizamos los jueces el debate suele ser efectivo destruir un argumento y por eso siempre hay que analizar cuáles son como las refutaciones súper bien. Aparte de hacernos estas tres preguntas y analizar pues eso, si es suficiente para destruirlo, hay dos cosas que también como que os aconsejo como debatientes que suelen ser efectivas. La primera es la probabilidad. Y bueno, en muchos de los audios que me han mandado gente de Latinoamérica ha sido como, vosotros lleváis muchísimo la probabilidad, está un poco como de moda y no entendemos nada, o sea, ¿por qué lo lleváis? Y es básicamente porque la probabilidad es como una refutación bastante efectiva a la hora de hacerse, porque lo que hace es utilizar la caracterización para probar que algo no se va a dar, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros, bueno, el otro día haciendo este curso me hicieron una pregunta y era cómo se demostraba esto, ¿no? Entonces, imaginaros, por ejemplo, que la moción es esta casa siendo la Unión Europea, lo que haría sería, o esta casa en plan, establecería un bloqueo a Donald Trump económico a la misma medida que se lo está estableciendo a China, ¿no? Contestaría las sanciones económicas. Me he inventado la moción, ¿vale? Entonces, la cosa es que puede que el gobierno no te diga, pues mira, no podemos hacer esto, ¿no? Porque Donald Trump lo que sucede es que es una persona súper impulsiva, es una persona que lo que quiere lo hace, es una persona que puede ser bastante peligrosa porque nos va a contestar de esta forma y esta forma, dadas sus características. Refutar la probabilidad es refutar mediante otra caracterización por qué eso no se va a dar. Pues, por ejemplo, que salga una determinada persona y te diga, mira, es muy poco probable que estas consecuencias tan catastróficas se den si llevamos a cabo esta medida. ¿Por qué? En primer lugar, porque Donald, por mucho que hable demasiado, siempre hay como un sistema de check and balance en Estados Unidos que impide que estas medidas, por ejemplo, se den, ¿no? Como ya ha sucedido, por ejemplo, con el bloqueo de la inmigración, yo que sé, de los países del Golfo, para Estados Unidos, o como ha sucedido con muchas otras medidas. Puede que Donald Trump en una primera opción haga esto, pero es muy poco probable que suceda porque hay esta característica que hace que esta consecuencia que tú me traes
no creo que se dé lo suficiente o no creo que haya razones suficientes para pensar que se vaya a dar. Si lo pensáis, es una refutación muy inteligente, porque a fin de cuentas no deja de analizar bajo los mismos criterios o las mismas características a través de una determinada información. Ya no refuto directamente la veracidad del argumento, sino que refuto cuál es la viabilidad de que esto se produzca, ¿vale? Entonces, en muchas ocasiones, esta probabilidad o este ataque a la probabilidad, los jueces sí que tienen que analizarlo para saber pues cuán de probable es que algo suceda, ¿vale? El segundo punto que creo que es efectivo a la hora de la refutación o que los jueces tenemos que tener en consideración, es sobre todo cuando se ataca a una premisa inicial, ¿vale? Cuando se ataca a una premisa inicial es, pues imaginaos que un determinado equipo, ¿no?, hace una argumentación y se basa en que la mayoría de las personas, o sea, no llevar a cabo una medida porque la mayoría de las personas de un determinado país que son inmigrantes son de un poder adquisitivo bajo. Y de repente te empieza a desarrollar cómo estas personas de poder adquisitivo bajo les va a afectar de determinada manera una determinada medida y cómo estas personas lo que te van a inducir es a una determinada criminalidad, cómo va a haber menos coexistencia, etcétera, etcétera. La premisa inicial de la que parten a la hora de construir su argumento es la premisa de que la mayoría de las personas inmigrantes a las que se les va a afectar son personas que son de un poder adquisitivo bajo, ¿vale? Entonces, en el momento en el que detectamos que la premisa de la que se parte es errónea, en muchas ocasiones los equipos lo que hacen es atacar directamente a esa premisa inicial. En este sentido, tenemos que analizar si es cierto, si queda aprobada la premisa inicial o no. O hay premisas que es cierto que se pueden asumir, pero hay otras que en muchas ocasiones a la hora de construir no justifican los equipos bien que verdaderamente se den. Entonces hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado y sobre todo ser muy observadores con las premisas de las que parten y sobre todo si esas premisas han sido cuestionadas por determinados equipos. Porque hay muchas ocasiones en las que una buena refutación de la premisa inicial puede destruir un determinado argumento y por tanto sí que entraría dentro de las características de las preguntas que yo decía de si eran efectivas o no a la hora de analizar la refutación, ¿vale? El tercer punto de análisis es las refutaciones con puntos de información, ¿vale? Todos sabemos que sí que es cierto que hay algunos puntos de información que no tienen relevancia, pero hay algunos puntos de información que sirven para hacer una comparativa que resuelve a lo mejor dos equipos que pueden quedar muy cercanos o para refutar algo, una premisa falsa, como bien he dicho, o para refutar algo que sea contradictorio. Entonces, jueces, por favor, centraros muchísimo en cuáles son los puntos de información que se hacen, porque normalmente suelen ser muy estratégicos, sobre todo en salas medias altas, y pueden servir muchísimo para analizar una determinada comparativa. Ese punto de información también cuenta como refutación por parte de esa cámara que lo hace, ¿vale? Cuarto punto, el blindaje en las cámaras altas, ¿vale? Que esto sí que es cierto que, bueno, también me preguntaban bastante. Blindaje en cámaras altas o contribuciones existentes son aquellas cosas, porque cuando nosotros analizamos en muchas ocasiones las cámaras bajas, las cámaras altas, pues eso, ya han intervenido, ¿no? Entonces, como que hay temas que salen en cámaras bajas y es imposible, o sea, aparte de lanzar los puntos de información, que se responda a ellos. Como juez me tengo que fijar en cosas muy importantes y es, uno, ¿existe una previsión que establece altas para responder a este punto? Véase, esta casa invadiría a Turquía, ¿vale? Dada, o sea, por sus bombardeos a los kurdos en el norte de Siria, ¿no? Esta casa invadiría como tal. Entonces, imaginaos que cámara alta te dice, mira, yo lo haría por determinados principios, porque yo tengo que, yo tengo que defender los derechos de estas determinadas personas. Y antes de nada, que sepas que las amenazas de Turquía no se van a aplicar en este debate. No es que no se vayan a aplicar, sino considero que no son tan importantes, porque Turquía lleva amenazando a la Unión Europea durante mucho tiempo. En plan, Turquía como tal lleva queriendo entrar dentro de la Unión Europea mucho tiempo y siempre me dice que va a tomar medidas que no va a llevar a cabo y en consideración. Por lo tanto, incluso si alta de oposición o baja me habla de consecuencias, yo voy a creer que no son lo suficientemente importantes. Puede que esa construcción esté mejor o peor hecha. La cosa es que yo como juez tengo que analizar y justificar, o sea, tengo que analizar y comparar que ese razonamiento que me viene por parte de altas o esa justificación también aplica a la hora de comparar, a la hora de el posible desarrollo que tengan determinadas cámaras. Entonces es importante dar crédito a posibles cosas que hayan dicho las altas para refugiarse un poco, para blindarse de posibles respuestas que luego puedan chocar, y aunque si bien es cierto que no vayan a chocar como de manera explícita, sí que existen y por tanto se tienen que tener en consideración.
al igual que contribuciones existentes. ¿Qué son las contribuciones existentes? Pues imaginaos que a lo mejor dentro de las cámaras altas, o sea, el segundo orador de la Cámara de Gobierno o el segundo orador de la Cámara de Oposición, a la hora de refutar un punto por parte de primer ministro o de líder de oposición, lo que te hace es refutarlo muy bien y dentro de la refutación utiliza, pues, como decíamos antes, ¿no? Una construcción argumentativa, una refutación que sea la leche de buena y que además, pues eso, que sea importante y que la tengamos que tener en consideración como argumento. Pues ese punto que queda aprobado también es importante darle el crédito a las altas y aunque como tal explícitamente luego no choque, si responde a cosas que trae baja de oposición o baja de gobierno, tenemos como jueces que hacer o que unir el choque y ver cuál queda más probado. ¿Por qué? Porque si no es muy injusto obviar cosas que se hayan podido decir incluso antes de que salieran para saber cómo pueden chocar y cómo pueden responder a determinadas bancadas. Consideramos que, o sea, en plan, eso como tal es como súper importante para darles el mismo crédito y la misma relevancia a ambos. Y el último punto es, como decíamos antes, que las comparativas son independientes, ¿vale? Dentro de que las comparativas son independientes y sobre todo sobre la refutación, esto, bueno, en el documento que luego vais a encontrar de explicado este taller punto por punto, hay un fallo que he visto en muchas ocasiones en algunos jueces que bueno, empiezan a juzgar ahora, que es el tema del arrastre, ¿vale? El arrastre no existe. Y el arrastre no existe tampoco con las refutaciones. Quiero decir, imaginaos que alta de gobierno saca un argumento que es la bomba, ¿vale? Y ese argumento gana a alta de oposición, ¿vale? Si ese argumento gana a alta de oposición, imaginaos que luego llega baja de gobierno, saca otro argumento y baja de oposición refuta el argumento bomba y estrella de primero gobierno. Lo refuta en la diagonal larga, es decir, baja de oposición es quien refuta a primer gobierno. ¿Qué quiere decir? Que solo esa refutación es crédito solo de la baja de oposición. Es decir, si yo cuando he juzgado el debate en cámaras altas, alta de gobierno ganaba alta de oposición, nunca jamás, por lo que digan las bajas, puede servir para desempatar ese criterio. ¿Por qué? Porque el mérito de la refutación al argumento bomba de alta de gobierno es de baja de oposición y no de alta de oposición. Ahora bien, también sucede de diferente manera. Imaginaos, ¿vale?, que alta de gobierno te trae un argumento que es súper bueno y ese argumento súper bueno tiene muchos puntos, ¿vale? Y alta de oposición te refuta algunos de los puntos de ese argumento con una refutación. Si baja de oposición refuta esos puntos, los mismos puntos de alta de gobierno, de la misma forma, la refutación es crédito de la alta de oposición. Es decir, que si a la hora de comparar yo tengo que analizar ese punto no es traído nuevo por parte de baja de oposición. No es un regalo de alta de oposición o baja de oposición. El mérito es solo de alta de oposición. Por lo tanto, no podría quedar por encima en ese punto y comparando ese punto. Tendría que analizar o tener otro tipo de respuestas a ese argumento que era fuerte para poderle ganar en ese punto, ¿vale? Hasta aquí valorar las refutaciones. ¿Hay alguna duda? No hay dudas entonces, ¿no? Espero que esté quedando claro, ¿eh? Cuando no preguntáis me entran dudas. Vale, valorar cosas aleatorias, ¿vale? Para entendernos. Vale, esto sobre todo está enfocado al tema de las bajas, ¿vale? Entonces, dentro de las bajas está como súper de moda pues analizar o decir que un caso es derivativo o que un caso es un loop, no, o sea, cubre un loop o que trae un mecanismo que antes no estaba hecho previamente. Vale, pues antes de nada, ¿qué es un caso derivativo? ¿Vale? Y bueno, si queréis, os puedo preguntar a vosotros si alguien sabe lo que es un caso derivativo y se anima a intervenir un poco para que no parezca un taller autoritario en el cual os cuento cosas y también podéis colaborar conmigo. O sea que caso derivativo, si hay alguien que se anime a decir qué es. Bueno, yo lo puedo intentar. Yo diría que un caso derivativo es aquel que no trae argumentación nueva o mecanismos nuevos. Digamos, de repente un caso me puede traer un mismo argumento, pero me da una explicación que no me dio mi cámara alta, pues yo no diría que eso es un caso derivativo, sino que es simplemente un caso que me trae exactamente el mismo razonamiento y exactamente los mismos argumentos. Eso es. De todos modos, David también ha escrito. Ah, vale. Mira, yo entiendo que hay dos casos que son evidentes de casos derivativos, ¿no? El de replicación, sí. No sé bien quién lo dijo, pero que es Andrea. Cuando replico el argumento de mi alta, ¿cierto? Misma conclusión o mismos mecanismos. Y también el de dependencia,
que es cuando yo, para traer todo mi caso, dependo de una premisa que fue probada por la Cámara Alta, ¿cierto? O bien puede ser el caso contrario, cuando todo lo que trae la Alta depende de una premisa que yo vengo a probar como Cámara Baja. Vale, pues muy bien, chicos. O sea, prácticamente, o sea, cómo detectar qué es un caso derivativo es analizar si todas las cosas nuevas que me trae baja de oposición son dependientes de unas premisas ya aprobadas por parte de alta, ¿vale? Entonces, en este sentido, como jueces tenemos que analizar dentro de que si una vez nosotros hemos justificado y hemos dado crédito a un determinado análisis por parte de las altas, significa que ese análisis queda aprobado, ¿vale? Y que le hemos dado un crédito y que nosotros ya lo hemos explicado. Aunque luego nos lo expliquen de manera bonita, si nosotros antes ya habíamos entendido ese razonamiento, es muy probable que la otra persona me lo esté contando de manera diferente, pero que ya está aprobado, entonces no le puedo dar el crédito. Baja es derivativo de la alta. Si baja me explica lo mismo de una manera un poco diferente, pero yo ya le había dado el crédito. Entonces, puede que me traiga consecuencias diferentes, ¿vale? Puede que me traiga impactos diferentes, pero si el razonamiento es el mismo, es un caso derivativo. ¿Quiere decir con esto que yo como juez tenga que obviar lo que diga la baja en este caso? No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que la credibilidad que yo le doy a la baja no es del análisis, es solo de los impactos y de las cosas nuevas que me traigan. Entonces, a la hora de comparar yo con otras cámaras o siempre tengo que comparar solo con aquella cosa nueva que me haya traído la baja, que no es el contenido per se que ya me han traído por parte de altas, porque eso ya es contenido probado que es suyo. Entonces, no puede llevarse ese mérito, ¿vale? Entonces, ¿cómo diferenciar el derivativo? Saber si parten del mismo análisis, mismas premisas, en el caso de derivativo, y solo encontramos con el tema de los mecanismo que me trae de gobierno la baja de oposición es necesario para probar todas las cosas que me ha traído la alta? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, ese mecanismo está por encima de lo que me trae la alta, por una sencilla razón, porque existe una falta de análisis. Como es necesario, la falta de análisis y la carencia la trae la baja, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo práctico. Una de las mociones, o sea, que yo recuerdo que debatimos hace bastante es esta casa prohibiría que los jóvenes militaran en asociaciones de partidos políticos. Por ejemplo, aquí en España, ¿no? Pues existen las juventudes del Partido Socialista Obrero Español, existen las nuevas generaciones que son las juventudes y la asociación de dentro del partido de los jóvenes y que es un intervalo entre los 14 y los 18 años, ¿vale? Entonces, alta de oposición sacó un argumento por el cual él te decía cómo la presencia de los jóvenes es fundamental, cómo la gente iba, o sea, a través de la conversación y del debate, los políticos iban a saber cuáles eran las necesidades por parte de los jóvenes y se iban a hacer mejores políticas, ¿vale? Nosotros desde baja de oposición dijimos, bien, y su caso de verdad, o sea, era súper intuitivo y probaba las cosas. Pero la cosa es, ¿cuál es el medio por el cual yo llego ya no solo a enseñar a los jóvenes qué es lo que quieren, sino también a que las políticas sean efectivas? Y la baja responde con el mecanismo necesario. ¿Y qué es lo que hace? Estructurar y analizar y desarrollar cómo funcionan estas determinadas asociaciones. Pues mira, estas asociaciones tienen comités en concreto. Los comités tienen determinados delegados que son representantes. ¿Qué es lo que sucede? Que estos delegados luego van a los congresos del partido y en los congresos del partido intervienen enmendando, haciendo enmiendas y aprobando y votando las determinadas medidas dentro del programa electoral. Entonces, baja explica cuál es el mecanismo, cuál es el procedimiento por el cual la política de la que me hablaba alta, incluso asumiendo que sí que es cierto, vayan a hablar y vayan a enterarse de lo que quieren los jóvenes, se materializa la política. ¿Ese mecanismo es necesario para estar por encima? Sí, porque aunque nosotros podemos entender que puede haber mejores políticas, el mecanismo que te explica por el cual existe una prueba plausible y veraz de que esto sucede, lo trae la baja. En ese caso, el mecanismo y el análisis quedaría por encima de la alta. Espero que veáis la diferencia fundamental, ¿vale? Pero siempre es analizar, pues eso, esa pregunta. Esto pasa como con lo otro. Si, por ejemplo, sale la baja y te dice, te traigo un mecanismo que le faltaba a la alta, pero tú te has enterado perfectamente y sabes que no es necesario, pues ese crédito no se lo doy. O sea, bajo el punto de vista del juez que ya ha tomado las notas, no es lo suficientemente importante. Entonces, esto también es importante que lo tengáis en consideración. Dejaros guiar por vuestras notas, sí que es cierto, y no solo por lo que os prometen, porque vosotros tenéis la mejor versión del argumento de cualquier debatiente, ¿vale? En ese sentido nos lleva a la siguiente pregunta que ya he respondido, y es,
¿qué es más importante, los mecanismos o los impactos? Siempre van a ser más importantes los mecanismos, porque los mecanismos van a tener el análisis. Si el mecanismo pasa, el análisis siempre va a estar por encima de los impactos. Vale, más cosas. Los factores diferenciadores, ¿vale? Y en este sentido, ¿qué son los factores diferenciadores? Pues mira, voy a poner como un ejemplo igual, práctico, que pasó hace poco y de hecho creo que David estaba en ese debate, ¿vale? El debate era, esta casa implantaría ciudades-empresas en países en vías de desarrollo, ¿vale? Las ciudades-empresas son básicamente como pequeñas ciudades, pero que a lo mejor administran una determinada empresa, pues por ejemplo, Repsol, Google, etcétera, etcétera, en determinados países, ¿vale? Entonces, dentro de esta moción sale alta de gobierno, ¿no? Y alta de gobierno te dice, mira, yo creo que se tiene que llevar a cabo esto porque esto va a ser mejor para para la economía del país, ¿vale? Va a ser mejor para la economía del país porque las empresas siempre tienen un incentivo por el cual invertir en las personas, que estas personas se formen y por tanto que se formen es bueno para la economía del propio país, ¿no? Vale. Baja de gobierno te dice, mira, yo te voy a demostrar por qué efectivamente la economía va a funcionar mejor dentro de los países en vías de desarrollo. Pero yo no te lo voy a demostrar por el razonamiento que me trae alta de gobierno, que también es correcto. Te lo voy a demostrar por otros razonamientos y por otras razones y factores que van a llevar a la misma consecuencia. Y entonces, ¿qué es lo que sacan? Mira, no solo se va a invertir en formación, sino que también se invierte en infraestructuras. Y las infraestructuras son un impacto directo dentro de la economía en concreto. ¿Por qué? Porque dentro del propio funcionamiento de la determinada empresa, yo necesito unas infraestructuras que antes no tenía. Segundo punto, porque yo reactivo el círculo de consumo. No solo formo a las personas, sino que en el momento en el que trabajan, estas personas ganan más y por tanto consumen más y entonces el ciclo económico se reactiva y esto va a ser beneficioso para la economía. Tercer punto, porque también se crean empleos subsidiarios. ¿Qué quiere decir esto? Que puede que determinadas personas se dediquen a trabajar en la mina o a trabajar en Repsol, pero como hay mejor calidad de vida, hay mayores necesidades y por tanto hay empleos subsidiarios que no solo dependen de la determinada empresa en concreto y por lo tanto mejoro la economía. Y en último lugar, ¿cuál es el incentivo de yo como empresa de formar a mis trabajadores y de cumplir con las normas y mejorar así la economía? Es que ahora tienen una imagen corporativa las empresas que antes no tenían y por tanto ya no es solo formar a los trabajadores, sino que también van a cuidar de sus derechos y eso también se materializa en mejor beneficios económicos. ¿Qué quiero decir con esto? Son las mismas consecuencias las que se producen, pero no es X más Y es igual a Z, es A más B más C más D es igual a Z, que son otros factores diferenciadores. Como jueces también tenemos que analizar eso. ¿Y cómo se analiza esto? Pues 1, ¿qué queda mejor probado? 2, ¿qué es más plausible que suceda? 3, ¿qué está mejor analizado? Y en ese sentido establecemos la comparativa. ¿Demuestran los dos lo mismo? Sí, pero dentro de la comparación de esos puntos probados hay que ponderar un factor sobre el otro. En este caso es mucho más plausible que las razones que me dan baja de gobierno queden por encima de alta de gobierno. Antes de pasar a lo siguiente, ¿dudas? Porque esto sí que es cierto que bueno, es algo de lo que se ha hablado mucho, del derivativo, del loop y todo eso. Ah, vale. ¿Todo bien, Sabrin? Vale, genial. Vale, yo tengo una. Vale, pues dime, David. A ver, se escucha bien, ¿no? Vale, mi pregunta es ¿cuándo, el manual de jueces de ese nuevo 2019? Es cierto que no me gusta nada valorar como las cosas como mejor o peor, pero sí que es cierto que creo que hay criterios objetivos a la hora de analizar de cuáles no. Para probarlo, premisas justifican que todas esas cosas se vayan a dar y si la construcción per se, ese análisis suficientemente, digamos, completo y enriquecedor a la hora de compararlo. Entonces, bajo mi punto de vista, o sea, si yo soy jueza dentro de la baja y los dos me quieren probar un determinado punto, un determinado análisis y tengo que justificar el análisis, yo me voy a quedar con el análisis, 1, que parta de la mejor caracterización y ya no solo de la mejor caracterización, sino que tenga menos saltos, que sea mucho más intuitivo, es decir, que A lleve a B y que no haya ni un determinado vacío y luego también que sea plausible y también analizaré si ha habido alguna diferenciación, si es el mismo punto entre las dos bancadas o cómo de crédito ha tenido dentro del debate. Y ahí entra también el tema de la plausibilidad del caso. Si existe alguna cosa en concreto
que no sea tan plausible. Pero yo, que una consecuencia, no sé, o sea, que un beneficio económico se vaya a dar porque haya una determinada casuística que lleve a que X se dé. No sé si me explico. O sea, mejor o peor se basa básicamente en dentro incluso del argumento, o sea, dentro de incluso del reglamento de CEMUDE hay un punto que es el de análisis, que te analiza precisamente qué es lo más importante dentro del determinado análisis. O sea, dentro de que no hace falta entrar a ser subjetivo, de manera objetiva yo creo que sí que puede haber un esfuerzo a la hora de ver el debate de quién ha profundizado mucho más en las razones y sobre todo quién ha hilado mucho más fino a la hora de probar de determinadas cosas. No sé si te contesto, David. Sí, te entiendo bien. O sea, ¿te queda claro? Vale. Sí, o sea, a ver. Sí, dime. Estás con tiempo, ¿no? Como para ponerte un supuesto hipotético. Sí, dime. Vale, supongamos que, por ejemplo, cámara alta y cámara baja me quiere probar una afectación al sector más pobre de la población, ¿cierto? Ajá. Cámara alta me dice, los pobres se van a ver afectados porque esto va a provocar inflación y la inflación merma en los derechos humanos. Y me da un argumento súper razonable, súper plausible de cómo va a afectar los derechos humanos de los pobres. ¿Vale? Cámara baja me dice que la afectación a los pobres, o sea, que también va a haber una afectación a los pobres, que me la va a explicar desde otras aristas, y me explica, por ejemplo, una afectación social, en la medida de que si tú estás como recluido a otro espacio, vas a crear como guetos de gente más pobre, me habla de cómo esto va a significar un perjuicio económico, porque va a estar movilización y me da 4 razones de por qué se van a ver afectados, ¿vale? Independiente de la alta, pero que quiere probar el mismo punto de cuánto yo afecto. No hay ningún criterio o metacriterio de comparación ni dado por la alta. Porque la cosa es, tal y como hemos dicho, tú como juez tienes que analizar si existen unas determinadas comparaciones, más de todo, absolutamente todo. Cuando nosotros damos masticado al juez por qué una cosa es más importante que otra y la razón es más o menos comparada, está genial. El problema es que si no hay ningún tipo de engagement, ahí sí que puede entrar, o sea, asumiendo que los análisis sean exactamente igual de buenos, exactamente igual de probados, que siempre suele variar, incluso cuando los argumentos son buenos, y en plan como que sean igual de plausibles, etcétera, etcétera, solo ahí el juez analizaría qué es lo que considera que es mejor y digamos que está el punto subjetivo porque es una comparativa súper cercana. Pero esa comparativa súper cercana también se da, imagínate, es una 10 larga. O sea, si no hay ningún tipo de engagement, si no hay una comparación en 2 puntos que son importantes, que son tan relevantes, pues se trata de buscar criterios dentro incluso del propio debate por el cual digamos, vale, ¿el resto de los equipos ha asumido que el riesgo más importante que se va a correr o las consecuencias más grandes van a ser este punto de la inflación o este punto de la inflación? ¿Qué ha sido dentro de que el análisis ha sido igual? ¿Qué ha sido lo más importante a lo largo de todo? Ahí y solo ahí yo creo que sí que es cierto que, pero ya te suena con tipo de blindaje o algún tipo de justificación por el cual me digan por qué una cosa está por encima de la otra. Vale, entonces, no habiéndola, ¿tú esa comparativa cómo la resuelves? A ver, siempre me gusta mucho que me hagáis estas preguntas porque es como os basáis en casos que no he visto, en plan de vuestra cabeza, que tampoco puedo analizar del todo, no me quiero mojar lo suficiente porque entiendo que en tu cabeza tendrás algunas cosas, pero igual en la baja, que, o sea, tal y como me lo has dicho tú, que está todo igual y todo eso, a ver, no sabría entrar, no sabría decirte, tendría que ver el debate, pero yo qué sé, igual si, según me has dicho en la baja, las consecuencias de aceptación son posteriores, es decir, me has explicado cómo luego están excluidos, lo puedo considerar algo que sucede después de la inflación. ¿Me explico? Entonces, igual, a la hora de decantarme tal por tu justificación, pues igual me convencería más el de la alta, ¿sabes? Porque no deja de ser el mismo, o sea, la misma consecuencia, está bien probada, las dos son plausibles, pero ya te digo, no te sabría contestar, David. O sea, hay cosas que si no las ves no me puedo mojar en ese sentido, porque tú tienes un dato en tu cabeza. Vale, estoy completamente de acuerdo con tu criterio, no hay ningún problema, así que tranquilo. No, sí, y aún así tampoco, no quiero asentar, ¿sabes?, precedente, ¿vale? Vale, Pues dicho lo cual, pasamos conocimiento específico, ¿vale? Dentro de conocimiento específico, el conocimiento específico, chicos y jueces, es súper importante que lo aceptemos, o sea, es decir, lo aceptemos siempre y cuando esté analizado. Una persona puede saber muchísimo de un determinado tema, no es malo saber sobre algo, de hecho, enriquece muchísimo el debate y como juez es súper bonito ver un debate en el cual la gente sabe de lo que está hablando, pero siempre es importante analizar y siempre es importante tener en consideración que este conocimiento
que a lo mejor no tienes por qué saber, el juez no tiene por qué saber por los criterios de votante medio informado, o que sean temas que a lo mejor no sean tan estimulantes. Por ejemplo, cuando se habla de medicina, cuando se habla de biología, la mayoría de la gente no sabe lo suficiente. Pero un médico se merece o tiene la oportunidad de ganar ese debate si lo requiere. Ahora bien, lo único que tiene que hacer es un proceso de análisis por el cual me explique ese determinado conocimiento específico. Tal y como decía al principio, lo más importante es valorar los argumentos. Si existen las premisas y el análisis se da, ese argumento pasa independientemente de que sea conocimiento específico, porque en el momento en el que nos lo explican, deja de ser conocimiento específico y lo entendemos. Entonces se tiene que valorar igual. Y el tercero de los puntos es el tema de los principios, ¿vale? El tema de los principios, o sea, como tal, los principios existen y también ganan debates. Esto creo que también está guay que lo tengamos en consideración como jueces, y de hecho en España se tiene muchísimo en consideración el tema de los principios, sobre todo porque un principio puede ser, o sea, aunque no tenga unas consecuencias per se, o pueda tener menos impactos que lo que puede tener un argumento consecuencialista, un principio como tal, bien explicado, es material argumentativo que se tiene que valorar. Entonces, dentro de ese principio, ¿qué es lo que tenemos que analizar? Imaginaos que estamos en un debate en el cual la mayoría de las personas, o sea, en plan, las tres bancadas sacan argumentos de consecuencias. Y de repente me sacan un argumento de principios. Y es como, vale, ¿cómo valoro todo esto en plan cuando todo son consecuencias? Pues tengo, uno, que analizar la calidad argumentativa, al igual que si fuera un argumento de consecuencialista. Pero dos, también tengo que analizar si esos principios, existe una justificación de esos principios, de por qué esos principios son importantes, de por qué a mí me importa o no tomar esta determinada medida. ¿Vale? O sea, en el caso de, lo que decíamos antes, ¿no? En el caso de esta casa invadiría Turquía. Imagínate que una persona te dice, mira, el fin justifica los medios, y yo cojo y tengo que invadir porque se están vulnerando determinados derechos, etcétera, etcétera, y porque esto me va a hacer ganar una cuestión, o sea, en plan, una percepción estratégica, vamos a hacer como muchísimo lobby a un país que se está comportando mal, y de repente pasa, no podemos permitirnos responder a las consecuencias en concreto de esa determinada moción, pero sí van a responder motivación en concreta de esa determinada moción, y responder a la motivación de por qué llevar a cabo o no una medida también se tiene que tener en consideración, porque de hecho la motivación, por ejemplo, de llevar a cabo algo es independiente de las consecuencias, y eso también es importante tenerlo en consideración. Igual luego una bancada te puede decir por qué me importan más las consecuencias que los principios, pero si eso no sucede, los principios pueden quedar por encima. Si nos explican por qué, independientemente de que haya un beneficio, hay algo que está por encima, que está lo suficientemente argumentado, ese argumento como tal puede ganar el debate perfectamente. Si por principios hay una justificación de, oye, tengo que llevar a cabo o no esta cuestión, o sea, ese principio, insisto, hay que tenerlo en consideración. Entonces, bajo incluso la posibilidad de que por inercia obviemos el tema de los principios, como juez, tenedlo muchísimo en cuenta y haced exactamente la misma criba y el mismo análisis que hacéis con el resto de argumentos consecuencialistas, porque son importantes. Pasamos ahora un poco a los detalles a tener en cuenta. Esto va a ser un poco más rápido, entonces, si queréis ahora ya pregunto por preguntas después. Detalles a tener en cuenta como juez, súper importantes, ¿vale? Los puntos de información, como ya hemos dicho antes, son muy importantes tenerlos en consideración, sobre todo porque muchas veces vienen las comparativas explicadas. Segundo punto importante es, el vicelíder de oposición puede sacar argumentos, ¿vale? El problema es que el vicelíder de oposición, si saca un argumento en su turno que gana a alta de gobierno, ese argumento no se puede tener en consideración. Es decir, si yo cojo y alta de gobierno me saca 3 argumentos, ¿vale? Y alta de oposición me saca 2 en el líder de oposición y 1 en el vicelíder de oposición. Independientemente de lo que suceda, el que saca el del líder de oposición no puede ser comparado con alta de gobierno. ¿Por qué? Porque alta de gobierno no puede responder a ese punto. Ese argumento, ese tercer argumento de la oposición, puede entrar a compararse con baja de gobierno y con baja de oposición, pero nunca podrá tenerse en consideración en las altas, ¿vale? Entonces, si es determinante para ganar el debate, o sea, sea determinante o no, la comparativa se tiene que hacer con lo que ha podido responder el viceprimer ministro, porque si no sería injusto por parte de las altas. Entonces, siempre como jueces, tened en consideración eso, que se está analizando las comparativas sin un argumento o un posible argumento que pueda traer el vicelíder de oposición, aunque luego ese argumento sí que lo podamos comparar con la baja de gobierno y la baja de oposición.
Segundo punto importante y es qué pueden hacer los látigos. Y aquí hay como muchísimo debate sobre qué pueden hacer. Vamos a empezar con lo único que no pueden hacer los látigos. Lo único que no pueden hacer los látigos es argumentar, ¿vale? Pero todo lo demás puede hacerse. Es decir, pueden tener nuevas defensas de argumentos, puede decir nuevas explicaciones, puede decir nuevos impactos, puede sacar nuevos ejemplos. Todo esto lo puede hacer el látigo. Y todo eso ha de ser considerado a la hora de hacer el análisis de las posiciones. Ahora bien, en muchas ocasiones es como, bueno, no sé si esto en concreto es algo que me ha dicho el látigo que puede ser considerado como argumentación o como refutación, como tal, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo diferenciamos? Básicamente la clave está en ver si ese punto que me ha traído el látigo cambia sustancialmente la dirección que tenía el debate o plantea otro problema que es el que le hace ganar, ¿vale? Entonces, si responde que sí a esa pregunta, significa que ese material argumentativo es nuevo. ¿Por qué? Porque está poniendo sobre la mesa algo de lo que no se había hablado previamente o un punto, una consecuencia sustancial para hacer ganar a su equipo el debate y que plantea un nuevo enfoque. Entonces, en ese caso, nosotros no tenemos que tenerlo en consideración. Ahora bien, ¿tenemos que tener en cuenta los ejemplos? Sí. ¿Tenemos que tener en cuenta las refutaciones directas? También. O sea, todo eso se tiene que tener en consideración. Eso con respecto al contenido. Y con respecto a la práctica, pequeños consejos que os doy. Escucha activa y concentración máxima, porque, o sea, juzgar como nos gustaría que nos juzgaran a nosotros, tomar las notas de manera efectiva, ir valorando las cargas y las comparativas, es decir, esto también es un ejercicio que nos puede ayudar también a la hora de debatir. En el momento en el que nosotros estamos juzgando y dentro de nuestro esquema vamos viendo quién va ganando a quién por las respuestas que le ha dado, por los apuntes que hemos tomado, también estamos teniendo en nuestra cabeza un ejercicio que nos puede servir muchísimo a la hora de debatir en juzgar el debate dentro del propio debate cuando estamos debatiendo nosotros y saber detectar qué es lo que gana quién, a quién tengo que ganar para ganar a otro determinado equipo y hacernos ser más estratégicos. Tabula rasa, es decir, que nos da igual que la persona que esté hablando sea yo, sea otra persona, ¿sabes? O sea, que os tiene que dar igual quién es la persona que está hablando, solo tenéis que valorar el papel. Dad crédito a lo que dicen los equipos y no a quienes dicen lo que se está diciendo, ¿vale? Recomiendo también que no pongáis caras, o sea que dentro de, o sea que los jueces como tal, pues muchas veces como que te quieren ayudar y te asienten o te niegan y eso como que hace que cambies tu discurso, a lo mejor porque ves que al juez le está gustando y dices, bueno, pues sigo con esto, o ves que al juez no le está buscando y sigues estancado en esto y a lo mejor eso a la hora de la verdad comparado con el resto de jueces no es tan importante. Entonces, mi consejo es que si sois jueces seáis lo menos expresivos posible, aunque a algunos debatientes sí que les gusten, o sea, esto es un consejo personal, insisto, desde el primer punto del debate dije que esto no era como la Biblia que dijera cómo se juzgará un debate, pero sí que pues a lo largo de este tiempo considero que es mucho mejor no dar pistas ni condicionar el discurso de absolutamente ningún debatiente. Llevar el tiempo porque en muchas ocasiones se acaba cortando en finales y cosas así. Y luego analizad y tened en consideración que en el feedback las 6 comparativas son independientes. Entonces, siempre justificad a todos y cada uno por qué pierden o ganan con respecto al resto de bancadas. El cuarto tiene que ser comparado con el primero, segundo y tercero. El tercero tiene que estar comparado con el segundo y con el primero. El segundo con el primero, segundo y tercero. Es decir, tiene que haber 6 comparativas siempre. Entonces, eso es súper importante porque si no parece que estamos dando crédito a determinadas bancadas o determinadas cámaras por cosas que verdaderamente no hemos comparado de manera directa. Entonces, súper importante que tengáis eso en consideración. Ahora, bueno, me quedan como varios puntos. Uno de ellos es una diapositiva súper importante. Antes de nada, ¿preguntas? Ahorita que estabas hablando de los látigos, que nos dices que siempre tenemos como que tomar en cuenta las refutaciones. Sí. Pero, ¿qué pasa? O sea, cuando uno está haciendo como una refutación integrada, donde también incluyo argumentación y de repente mi refutación tiene argumentación nueva que no ha salido antes en el debate, pero que yo lo estoy introduciendo como una refutación. ¿Eso contaría como contenido nuevo o allí sí lo puedo tomar en consideración? Pues depende, porque mira, si tú puedes hacer una refutación integrada, ¿vale? Y puedes argumentar tus refutaciones, ¿vale? Argumentar, es decir, desarrollar tus refutaciones de una manera elaborada, pero depende del contenido que estés utilizando. Imagínate que tú ya has sacado un desarrollo con respecto a un determinado proceso económico, un determinado proceso social con unas determinadas consecuencias, ¿vale? Si yo estoy utilizando una explicación que es importante de otra forma, ¿vale? En plan,
pero que lleva a la misma consecuencia, no pasa nada, eso se tiene en consideración. ¿Por qué? Porque se está probando lo mismo. El problema es si yo a la hora de estar refutando un determinado punto, te estoy planteando una nueva perspectiva totalmente diferente y hace que tu refutación quede por encima de mi refutación con un punto totalmente diferente al que inicialmente se intentaba probar. Ese nuevo enfoque dentro de la argumentación, es lo que decía, sí que no se tendría que tener en consideración. Por eso, como juez, creo que es importante detectar si la argumentación que nos están explicando son cosas que ya se han analizado previamente o prueban lo mismo que me intentaba probar el miembro, o si de repente cambia totalmente y trae un nuevo problema y ese es el problema que le hace ganar con respecto a esa comparativa. En ese caso no se tendría en consideración y eso es material argumentativo nuevo. Pero tú con tu propio contenido, con una determinada explicación diferente, puedes seguir ganando en ese punto. ¿Queda claro, Andreina? Sí, queda claro. Muchas gracias. Sí, vale, genial. Pues seguimos con las diapositivas, que quedan poquitas y creo que da tiempo a que luego sobren como 10 minutos si queréis de preguntas en general. ¿Vale? Entonces, con respecto a la deliberación, los consejos de la deliberación. Vale, para ser un buen panelista, lo mejor es que seáis útiles y específicos. En muchas ocasiones preguntas al panelista qué le ha parecido y le dice, pues mira, a mí me ha convencido este equipo y me ha parecido que ha hecho un buen turno. No es, o sea, intentad no hacer esos comentarios y directamente ir a los puntos principales que consideráis a los que están por encima de otros. Aunque como panelista no tengas todo el call claro cuando pasan los 5 minutos iniciales, que es más o menos los que se dan para revisar notas, si tienes algo claro de por qué una postura gana la otra es suficiente. Pero explicad siempre cuál es el punto específico al que tú le das un crédito especial. En muchas ocasiones es súper importante porque hay veces que se obvian algunas cosas que otros panelistas sí consideran relevantes, entonces es bueno tenerlo sobre la mesa a la hora de desempatar algunas posiciones. Entonces, en ese punto os aconsejaría eso, ser útiles, específicos y que no es de cosas ser panelistas. O sea, que todos hemos sido panelistas, empezamos siendo trainees y tenemos que tener como pues eso, en plan, la confianza en nosotros mismos en que somos una persona que acaba asumiendo un determinado debate, le acaban persuadiendo o no y que tiene las justificaciones y las razones suficientes para analizar eso. El segundo punto, ¿cómo ser un buen principal? Pues el consejo sería controlar muy bien el tiempo, es decir, saber perfectamente cuándo tengo que dejar, o sea, cuándo se tienen que poner los puntos de orador, cuándo tienen que dejar de revisar sus notas y cuándo entramos a debate de cara a no retrasar el torneo y sobre todo moderar y guiar teniendo en consideración las nuevas personas que debaten. Hay una cosa que yo siempre digo y es que cuando vayamos a preguntar a los panelistas qué es lo que opinan, siempre empecemos por las personas menos experimentadas, porque si empiezan ellas primero no están condicionadas por las personas que más saben. Entonces muchas de sus ideas que pueden ser interesantes o de sus puntos los va a decir sin menos condicionamientos y esto quiere decir que se les puede guiar, se les puede corregir o incluso se puede dar crédito a cosas que probablemente no hubieran dicho si una persona que más sabe hubiera hablado primero. Respecto a dar un buen feedback, ya hemos dicho, hacer las 6 comparativas, soy súper pesada con eso, pero me parece fundamental y que es algo que todos los jueces, todos los principales tienen que hacer siempre y justificar el debate de forma precisa y concisa. Y siempre, bueno, Varsovia no es solo una ciudad bonita, ¿no? En plan, la tabla de Varsovia, que es la tabla de puntos de orador. Es importante que cuando pongáis los puntos de orador a cada persona, os vayáis a cada uno de los recuadritos y leáis el que más se asemeja al tipo de discurso. ¿Qué quiero decir con esto? Que no todos los puntos o todas las características de ese intervalo, imagínate que estamos en el intervalo 72-75, que es más o menos la media, ¿no? 73-75. No tiene por qué cumplir con todas las características. Con que cumpla 2 y sean los más parecidos en el intervalo, ese discurso estaría en ese intervalo, ¿vale? No hace falta como cumplir con todos los criterios. Pero es importante que se lean en voz alta, que se analicen entre todos, porque así se nos va quedando inconscientemente, pero también somos lo suficientemente justos, porque ni damos mucho crédito a un discurso, ni le damos menos crédito del que verdaderamente tiene. Entonces, súper importante que lo analicéis. Y ahora sí que vamos a ir con los últimos matices, que bueno, aquí está David, porque bueno, David es una de las personas que ha estado debatiendo en Chile y que lleva un cuatrimestre debatiendo aquí, ha visto cómo somos los jueces españoles, y entonces creo que antes de empezar yo diciendo cómo son los jueces en Latinoamérica, prefería tener a una persona que me dijera hay varios puntos importantes que quiero que me resuelvas y que quiero que me expliques cómo los justificas tú o cómo los resuelves tú, porque
he notado diferencia con respecto a criterio. Entonces, son estos 5 puntos que voy a intentar explicar tal y como se lo expliqué a él con respecto a cómo lo resolvería yo o qué me parece importante. Respecto a los argumentos derivativos, ¿se comparan con el resto de cámaras? ¿Esto ya lo hemos hablado? No, no se comparan con el resto de cámaras. Quiero decir, si mi argumento parte de las premisas y el análisis inicial y yo estoy baja de oposición y comparten las premisas iniciales de alta de oposición, al igual que no me das crédito para compararme con mi alta, ese análisis no lo puedo tener en consideración para compararme con alta de gobierno y baja de gobierno. Solo se tienen en consideración los impactos que yo ya he traído nuevos. Entonces, en ese sentido, respuesta con respecto a eso, no. O sea, yo diría que los argumentos como tal, que son derivativos, solo hay que comparar, y tal y como decíamos al principio, la carga argumentativa nueva de cada uno de los equipos con todas y cada una de las cámaras. ¿Vale? Segundo punto, consecuencias y principios. ¿Cómo lo compro? Pues exactamente con el mismo criterio de comprar métricas. En un debate de consecuencias y analizar argumentos de principios, ¿cómo los compraría? Pues analizando quién justifica la consecuencia per se, o sea, la consecuencia o los principios per se. Si justificas la importancia de que ese argumento tenga un determinado crédito y además está lo suficientemente explicado, desarrollado, tiene sus premisas y un buen análisis, se comparan exactamente de la misma manera que un argumento de consecuencias y no se obvian, ¿vale? Tercer punto, impactos importantes sin criterio, ¿no? En plan que haya muchas personas que me prueben muchas cosas y que ninguna de ellas haga un esfuerzo en decirme cuál es más importante y a lo mejor los dos son impactos grandes y no sabemos un poco a quién poner primero. Pues mira, depende. O sea, trataremos de ver, en primer lugar, ¿hay una justificación de la importancia, al igual que en el resto de casos? Sí o no. Si no hay una justificación de la importancia, ¿están igualmente probados? Si la respuesta es sí, una vez más, ¿qué impacto es más grande o afecta a más gente o cuál ha tenido mayor relevancia o cuál ha tenido como un mayor significado dentro del debate, o ya no dentro del debate, sino cuál ha tenido tiene más plausibilidad? O sea, el problema de esta pregunta es exactamente la misma que con el resto de cosas, ¿vale? En plan, cuando menos comparaciones hacemos y menos engagement hacemos, vemos que los jueces seamos las personas que creamos bajo nuestro criterio que son las más importantes. ¿Es esto malo? No, a ver, no es que sea malo, es que es peor que si el trabajo se nos da hecho. Entonces, en ese sentido, tratad de buscar, si dentro de como todas las cosas que se prueban hay alguna que choque con otra aunque no haya habido engagement, pues por ejemplo, alta de gobierno me trae un impacto económico súper grande, baja de gobierno me trae otro súper grande, pero no sé cómo chocan porque no se han respondido con eso. Ver si casan de alguna forma y puede haber algún choque per se que yo vea dentro de mi tabla, ¿no? Entonces, intentar ver si existe algún impacto que pueda chocar con el otro y compararlo directamente o se pueda colocar y cuál es más relevante. Entonces, tratar un poco como de jugar a un puzzle y ver si existe algún tipo de choque aunque no se haya pronunciado y si en ese choque hay alguna comparación sustancialmente importante. Si no se da, imagínate que se da el caso de que es todo como súper igual, pues optamos por lo que más nos haya convencido. Es uno de esos casos en los cuales es a discreción del juez. Pero ya os digo, tal y con todas las características que os he dicho, es poco probable que suceda eso. Látigo metralleta, que es como lo llamó David, ¿vale? En plan, ¿cómo comparar la refutación con respecto a la argumentación? Ya lo hemos dicho antes, ¿vale? Si el látigo refuta de manera súper directa argumentos, por ejemplo, de su diagonal, esos argumentos, si están refutados y bien hechos, o sea, y no trae material argumentativo nuevo, pueden quedar por encima, o sea, perfectamente, y se tienen que tener en consideración. Hay veces que un látigo puede ganar el debate o puede quedar por encima de una determinada bancada, le tenemos que dar crédito siempre y cuando no traiga argumentación nueva. Entonces podría quedar por encima sin ningún tipo de problema y tendremos que darle crédito. Vale, cámara baja contradictoria, sí, ese acuchillamiento. En 5 años que llevo en BP, solo he visto un acuchillamiento y el acuchillamiento que vi salió muy mal, ¿vale? Quiero decir con esto, alta de gobierno, imaginaos que saca un determinado caso y ese caso, pues su baja de gobierno lo acuchilla y lo contradice flagrantemente. Es muy probable, ¿vale?, que baja de gobierno pierda el debate por una simple cuestión y es raro, ¿vale?, que alta de gobierno plantee un caso no atingente que no se haya denunciado o que no se haya, o que no se haya cambiado por parte de alta oposición. Si el debate se permite y se asume por parte del gobierno es que hay debate per se. Entonces, igual, contradecir completamente lo que ha dicho la alta no es una buena estrategia.
Ahora bien, si consideráis que hay una argumentación que es lo suficientemente cerrada, que impide el debate, incluso siendo vuestra baja, o sea, en plan, siendo vosotros la baja de quien la presenta, podéis decir que vais a hacer un acuchillamiento, y de hecho lo iría diciendo desde el punto de información para que sea mejor. Pero también tenéis que justificar súper bien por qué lleváis a cabo esa contradicción tan importante y por qué es necesaria para ganar el debate. Insisto en la justificación, pero es súper importante. Ahora bien, normalmente no hay acuchillamientos, normalmente es muy difícil contradecir completamente a la Cámara Alta de Gobierno. Podéis sacar otro enfoque o podéis explicar por qué lo suyo no es tan relevante y lo vuestro es mejor, pero contradecir como tal es algo muy arriesgado que normalmente no suele salir bien. Pero que en ese caso, si la justificación, o sea, si el debate así era súper cerrado, estaba visto que era súper cerrado, que no había manera y la justificación es importante, se puede tener en consideración. Ahora bien, en la mayoría de los casos no es necesario un acuchillamiento y acaba saliendo mal. Y así como conclusiones de estrategia y criterios, y ya pasamos a las preguntas, es que siempre, pase lo que pase, independientemente del tipo de argumentos, gana la profundidad y el análisis del argumento. Entonces, siendo juez, siempre me tengo que fijar en la calidad y en la cantidad de cosas que se prueban para tenerlos en consideración, y es en base a eso lo que mido, no obviando las refutaciones que puedan ser argumentativas. Segundo punto, que el análisis siempre prima frente a los impactos a la hora de desempatar determinadas características. Esto sobre todo se produce con el tema de los mecanismos que explicábamos. Tercer punto y cuarto punto, que el ataque a la probabilidad y la premisa inicial son unas refutaciones que suelen ser bastante efectivas y que tienen que mirarse bastante para responder a la pregunta de si destruye, mitiga, etcétera, etcétera, y que una buena construcción un buen ataque a la premisa inicial y un buen ataque a la probabilidad puede hacer mucho daño. Entonces, cuando se intentan hacer esas refutaciones, también tienen un especial cuidado y analizar si precisamente es útil y es lo suficientemente importante. Cuarto punto, las comparativas frente a las refutaciones directas. En muchas ocasiones hay muchos equipos que simplemente refutan como todos los puntos del equipo contrario, y a veces las refutaciones directas son simples o no son tan importantes y no están tan desarrolladas. Tratad siempre, siendo debatientes, de refutar y también construir después. O sea, no solo decir por qué no tienes razón, sino también convencer. Y y los jueces tenéis que dar el crédito a las refutaciones que estáis exigiendo por un argumento, ¿vale? O sea, un argumento no queda tirado por una pequeña refutación en una frase, sino que necesitáis una justificación grande porque un argumento se tarda muchísimo en construir. Entonces, como que lo tengáis en consideración, y siempre estratégicamente es más importante decir por qué algo es más relevante para con los otros, siento si soy repetitiva, a gastar mucho tiempo en decir como muchas cosas y porque unas cosas no son verdad. Y además las comparativas ayudan muchísimo en caso de debates que son muy vinculados a determinar. Y una vez más, que las comparaciones son independientes, que no se heredan refutaciones, que no se heredan premisas, y que lo tengáis en consideración a la hora de juzgar absolutamente todo, y sobre todo que lo tengáis en consideración de cara a los panelistas que os acompañan y que puedan cometer ese error para esa justificación. Creo que esos son los puntos más importantes y con más debate a la hora de juzgar cualquier tipo de debate BP. Espero que no se me haya olvidado nada, pero este taller igual, después de prepararlo para CIAD, lo preparé para la Rey Juan Carlos para darles exactamente los mismos consejos, o sea que es como nuestra fuente de formación de jueces, y estos son un poco como los criterios en España. Espero que os haya ayudado y en plan, hemos empezado un poquito más tarde, pero creo que son 5 minutos los que tenemos para preguntar. Si de verdad estaré encantada de que me preguntéis cualquier cosa que no haya podido quedar clara o cualquier cosa. Y además, os puedo dejar mi correo electrónico. Primero, si queréis, vemos si hay alguna duda de alguien y que de verdad que nos dé vergüenza, que para eso estamos. Vale, creo que no hay dudas. Yo, de todos modos, por si acaso pensáis alguna, voy a poner mi correo electrónico en el chat. Entonces, si porque sea hay algo que se os ocurra luego en casa, o que yo sé que no haya quedado claro, o alguna pregunta específica de algo que os esperabais del taller que a lo mejor no haya podido responder, o algo en concreto que se suele hacer en vuestro circuito, pues me preguntáis o bien ahora o por correo electrónico, que estaré encantada de responderos. Si queréis, dejamos como un minuto más por si acaso, y si no, ya me despido y os mando un mogollón de besos.
Sabrin, una pregunta. En cuanto a las puntos de información por engagement, eso es algo que particularmente lo vi mucho más en CEMUDE, sobre todo con equipos españoles, mucho más que cualquier otro, Sí. Sí, de los equipos latinoamericanos, particularmente yo. Entonces, ¿qué tanto puede impactar? Bueno, evidentemente todos los criterios que ya diste anteriormente, pero ¿qué tanto podría impactar el hecho de no dar un punto de información por engagement? Es decir, te toca, tú eres baja de gobierno, en principio por engagement te tocaría alta de oposición, pero se la diste fue a baja. Si no existe ese engagement, o sea, se perjudica demasiado. ¿Qué tan importante es en el momento de la deliberación para ti eso? Vale, pues mira, Isa, me encanta que me hagas esta pregunta porque era algo de lo que iba a hablar y que por X o por Y, cuando he hablado de los puntos de información, no he profundizado muchísimo y he profundizado más en las comparativas. Mira, con respecto a los puntos de información, lo primero de todo es que sabéis que son voluntarios. No hay obligación de dar ningún punto de información ni absolutamente nada. Es estratégico, tú puedes dar 2, puedes dar 20, puedes dar, o sea, los que quieras, ¿vale? En plan, no es nada obligatorio. Entonces, queda a criterio de la persona que está debatiendo. Hay muchas veces que los miembros, por ejemplo, de gobierno o de oposición no dan puntos porque no les dan tiempo y tienen que construir muchísimo. En ese punto, partiendo de la base de que no es obligatorio, los jueces nunca pueden penalizar porque no se ha dado un punto de información. Nunca. Ni pueden dar menos puntos de orador, ni se pueden poner en el caso de que hubieran dado un punto de información. El juez solo juzga lo que ha sucedido, ¿vale? En plan, dentro del debate, si se han dado o no se han dado, solo juzga el contenido que tiene que haber aquí. Ahora bien, y respondiendo a tu pregunta, sí que es cierto que en España la mayoría de los puntos son por engagement, pero por una simple razón. O sea, normalmente cuando estás en bancada ya sabes que te va a traer tu bancada como tal y tienes tiempo para refutarla. Cuando estás en altas es muy estratégico dar el punto de información o incluso pedírselo a las bajas porque necesitas saber cuáles son las dudas de las bajas de cara a refutaciones preventivas o de cara a blindar tu caso o de cara a saber dar una respuesta cuando sabes que no vas a poder contestar después, ¿no? Entonces, es por eso por lo que normalmente y estratégicamente se da por engagement. ¿Por qué se da cuando se están bajas en muchas ocasiones por engagement también? Porque por lo mismo, o sea, a las bajas ya las estás refutando, pero hay veces que si una alta es muy buena o quieres acabar con una alta, necesitas hacer determinadas comparaciones y responder a algunas dudas que todavía presenta el caso de tu diagonal a la que no puedes responder y quieres ganar en ese punto. Entonces, ¿es obligatorio el punto de información? No. ¿Como juez penalizas algo? No, nunca, porque no es, o sea, en plan, no es obligatorio y lo recomendable es que se dé entre 1 o 2, o sea, pero nunca más, ¿vale? Y 3, ¿cuándo como juez a mí me puede ayudar un punto de información? Cuando las comparativas son muy cercanas. O sea, cuando yo cojo y una comparativa como tal es súper cercana y digo, mira, hay una cosa por la que a lo mejor gana cámara baja, pero no lo tengo muy claro porque también me convence cámara alta de gobierno, por ejemplo. Entonces, en ese punto yo me voy a los puntos de información y veo si hay preguntas concretas en las cuales o bien se haya hecho una comparación determinante de argumentos. Entonces, puedo analizar si dentro de ese empate una comparación que se ha hecho por un punto de información es más importante y hace quedar a un equipo con respecto a la otra, o sea, un equipo por encima de la otra, o si hay alguna denuncia explícita de algo que se haya asumido, que sea importante, que le haya dejado ganar a un equipo frente al otro. Pero esto no deja de ser una herramienta por la cual yo desempato algunas posibles comparativas, ¿vale? Entonces, respondiendo, no es obligatorio, no se penaliza, pero sí que puede ayudar a los debatientes y a los jueces en comparativas cercanas y se puede tener en consideración. Ahora bien, nunca jamás me puedo poner en el papel de que se haya dado un punto de información. Queda claro, ¿no? Isa, perdón. Vale, genial. Pues no sé si hay alguna pregunta más. A ver, en el chat. Bueno, pues dicho lo cual, que nada, que os he dado mi correo electrónico, cualquier cosa que necesitéis, por favor, o sea, poneros en contacto conmigo porque os contestaré encantada, os mando un audio súper largo. Perdonad si he sido muy pesada en algunos puntos, pero creo que son súper importantes de cara a juzgar un debate. Espero que tengáis muchísima suerte con el resto de conferencias, que lo estéis pasando súper bien.